Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un episodio más de Narcisismo TV, NTV. Y bueno, el tema de hoy va a ser bastante interesante porque vamos a analizar lo que ha sido la intervención, o lo que fue más bien la intervención de María Raquel Portillo en la Cámara de Diputados y específicamente con la temática en relación a lo que es el foro, en un foro en realidad, el del impacto en las plataformas digitales y el del impacto de las mismas en la sociedad mexicana. Y bueno, dice aquí entre el título, entre la innovación, retos y su regulación. El título es bastante interesante de alguna forma porque creo que eso de la regulación es algo que lo ponen al final, pero en verdad es lo más importante de entender de todo este meollo, porque lo cierto es que cuando hablamos de regulación de la tecnología de la información y de los medios de comunicación más recientes y más modernos, no podemos sino preguntarnos qué tanto conocimiento pueden tener las personas que regulen este tipo de tecnologías en cuanto al impacto de las mismas y en cuanto al funcionamiento interno de lo que es la dinámica comunicacional en estas nuevas tecnologías. Yo les quería decir algo acerca de lo que vamos a hacer hoy. Es un ejercicio bastante interesante porque vamos a analizar un discurso y realmente esto tiene que ver con lo que no se dice, porque hay algo profundamente revelador en cómo hablamos de lo que no queremos decir o lo que no queremos asumir. Desde la teoría de la comunicación existe un concepto fascinante que se llama o se denomina la gestión de la narrativa en entornos de crisis. Es decir, cómo las personas, especialmente las figuras públicas, construyen discursos que no están hechos para decir la verdad, sino para sostener una versión estratégica de sí mismos, y esto frente a un juicio público, en realidad para impactar a la opinión pública. Les quiero hacer un disclaimer antes de comenzar este episodio, y todo lo que estamos hablando y debatiendo en este episodio es mera opinión, es una, digamos, es un análisis al respecto y realmente no tiene ningún tipo de impacto en lo que este discurso eh, terminó ejecutando. De hecho, ha pasado ya un tiempo desde esto, pero si ponemos un poco de contexto, yo lo vi como que en ese momento, cuando pasó, lo vi como una irónica coincidencia, si se puede ejecutar este tipo de frases, porque en el mismo, de la misma manera en la que Poncho TV, el canal Poncho TV Investiga, fue a la Cámara de Diputados, eventualmente también va María Raquel y ella le agradece a Sergio Mayer incluso, y entonces nos hace preguntarnos si ella estará ahí por un mérito que ella ha merecido para representar, digamos, a un tema tan importante como es la regulación de la tecnología de la información y de los medios digitales. Y sabrá, no sé si el conocimiento le acompaña en ese contexto, capaz sí, vamos a verlo nosotros, pero bueno, le voy a dar a play y ustedes vamos a ir poco a poco desglosando todo esto. Pero les digo, en realidad esto es exactamente lo que ocurre en este caso. Hoy realmente lo que vamos a hacer es hablar de lo que no se dijo y de lo que se dijo. Vamos a hablar de lo que se dejó de decir también y de las palabras que se evitaron, de los silencios que construyeron algún tipo de comunicación, porque en comunicación en general, cuando hablamos de comunicación en general, el silencio también comunica. Vamos a analizar un discurso, este discurso, no desde el chisme ni desde la farándula, sino desde los signos, los desplazamientos del sentido, la semiosis del trauma y la, digamos, Mm, la productividad en cuanto a lo emocional que puede ser un discurso. Raquel está reescribiendo su historia, pero ¿desde dónde? ¿Desde el dolor auténtico, desde la defensa legal o desde una estrategia cuidadosamente calculada para sobrevivir en la industria del entretenimiento? Quédate, porque lo que vamos a ver no es un testimonio, es un intento de control en teoría narrativo, y ese intento nos está diciendo mucho más de lo que parece. Para dirigirnos su presentación, cedo con mucho gusto el uso de la palabra a María Raquel Portillo. Por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, honorables diputados, diputadas. Especialmente gracias, diputado Mayer, por esta invitación. Me siento muy orgullosa y muy agradecida porque para nosotros como personas públicas, antes mujer y ser humano, es muy importante esto, que nos den la oportunidad de poder expresarnos, de poder poner un granito de arena a poder hacer algo tan importante para la sociedad y para nuestra comunidad mexicana. Así que muchas gracias a todos. Bueno, como ya dijeron, yo soy Raquel, mejor conocida como Mari Boquitas. En mi caso, quiero compartirles que desafortunadamente fui víctima de abuso y violencia doméstica desde los 14 años y durante los siguientes 20.
Hoy, gracias a Dios, soy sobreviviente, no me revictimizo, al contrario, pero desafortunadamente estuve dentro del escándalo más grande en la historia del mundo del espectáculo. Bueno, esta parte es interesante. Vamos a comenzar un poco el análisis y quería aclararles que lo vamos a hacer desde una perspectiva crítica, desde la teoría de la comunicación, la semiótica, el análisis del discurso político, mediático y emocional, porque el caso de Raquel no se puede entender solo desde lo legal, sino también desde el poder de la palabra. Y bueno, comenzamos con la estrategia del discurso, que es en teoría lo que yo pensé que justamente podríamos, digamos, encuadrar todo esto. Y es que Raquel se presenta públicamente como una sobreviviente, es la primera frase que cuenta, y en este sentido esa palabra sobreviviente ya no es solo una categoría jurídica o mediática o médica, sino también es una categoría simbólica, incluso hasta política, ¿no? Ella, el ser sobreviviente, le da una autoridad moral para estar en ese lugar, porque lo que yo siento con respecto a este discurso es que más allá de esa autoridad que se genera y se autoadjudica esta persona con respecto a esta palabra, no hay otro curul u otro, digamos, bueno, diría yo, aval para que ella pueda representar justamente un ejemplo de esto, que es lo que, digamos, supongo que Sergio Mayer o quien sea que los llevó, la llevó a ella a este lugar, haya pretendido. Y ahí cabe nosotros preguntarnos con este contexto, ¿está ella ahí quizás por su propio mérito o porque simplemente conoce a alguien que la pudo haber puesto ahí? Esa es una pregunta válida en este contexto, porque si está ahí porque conoce a alguien, realmente ahí empieza un desmérito de todo lo que es el discurso, porque si está ahí como estrategia, digamos, mediática para influenciar a la opinión pública, yo siento que primero no tuvo ese impacto, y si se buscaba un impacto mayor realmente no fue muy impactante. Creo que de hecho hubo muchos comentarios negativos, estuve viendo el video de donde está esto originalmente, entonces creo que al final, bueno, lo que queda es expuesto en teoría, si es que esto llegase a ser así, una estrategia pues en la cual ella se presenta como un ejemplo de esto, pero lo relevante en este sentido no es que ella sea sobreviviente o víctima o el caso en que la lleva a estar donde está en este momento, sino que ella está ahí hablando de la posibilidad de regular un medio digital o los medios y la comunicación, que al mismo tiempo es la democracia de la información de un país completo. Y esto es altamente peligroso desde mi punto de vista, porque que alguien que se siente ahí no tenga conocimientos con respecto a lo que son, por ejemplo, cómo funcionan las dinámicas internas de estas tecnologías en relación a la comunicación de las personas y dónde se dibuja o se desdibuja la línea entre los derechos y los deberes, es algo muy preocupante en ese sentido, y fue preocupante en su momento y yo creo que lo sigue siendo. Entonces creo que esta palabra regulación le da un tono bastante formal, al cual no sé si realmente vaya digamos, a meritarlo justamente el discurso de Raquel, y lo digo de verdad con toda la sinceridad posible. Ahora, más allá de esto que se presenta como víctima y esto le da digamos, un empoderamiento moral, otra cosa es que justamente esto implica que una víctima que está siendo acusada también de ser parte estructural de una red de abusos no reconozca esa otra parte de la historia. Es la invisibilización de una percepción de su rol dentro de la dinámica del caso que la lleva hoy a estar en boga de todas las personas que están interesadas en seguir este caso. Eso como principal y, digamos, inicio de lo que es el análisis, porque estamos viendo el contexto, y el contexto, como las palabras y como la comunicación no verbal, es muy relevante para denominar la intención y la comprensión del mensaje. Entonces, eso es la primera parte, y les digo, desde un análisis discursivo observamos una clara intención de despersonalizar su historia. Ella no habla desde lo particular, sino de lo general. Es como les digo, ella se presenta como sobreviviente y va de lo particular a lo general. Y esto de lo particular a lo general es bastante relevante. Ya van a ver por qué. Vamos a seguir avanzando con el análisis y les puedo ir diciendo más o menos cómo esta dinámica de lo particular a lo general puede ser una forma de despersonalizar un tema que podría eventualmente pues llevarla a tener que hacerse, digamos, responder preguntas incómodas. El mal llamado clan Trevi Andrade. Y a raíz de esta historia, la verdad es que he sido víctima de violencia de género, de violencia digital, desacreditación, humillación, porque no solo se ha tratado de, aparentemente, las personas que tienen el poder de tener un micrófono y abrir su red social y comentar y ser
como les dicen influencers, informar al público de mi historia o de lo que se cree que fue mi vida, por ejemplo, ¿no? Sino que ya se ha caído en una falta de respeto terrible. Hay gente que se la pasa insultando de una manera muy cruel. Hay comunicadores que se dedican a esto y generan un daño terrible. Y hoy les estoy platicando un poquito mi historia porque quiero abrir para entrar un poco en contexto. Pero ya no es solo a mí, ha sido a mi familia, en general a toda la gente que me conoce, a pesar de que fui declarada en algún momento inocente por las leyes mexicanas hace algunos años. No sé, como que de pronto siento que hay una especie de necesidad de atacar y atacar y atacar al hablar de la vida de cualquiera que se deje. Ahora sí que cualquiera que se deje, no necesitan ser personas públicas. Bueno, aquí va un ejemplo de lo que les decía, de lo particular a lo general. Eso de cualquiera que se deje es el abrir justamente a tener a la audiencia en ese sentido, en una postura de empatizar porque sí, y eso es lo que yo creo que está sucediendo en este mensaje. Ella no habla desde lo particular, como les decía, sino desde lo general. Esto le puede pasar a cualquiera. Yo era una niña, bueno, todo esto, todos fuimos manipulados. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son generalizaciones que se usan y pueden ser una estrategia retórica para diluir la responsabilidad. Y es algo que hemos visto constantemente en este caso, que la generalización se utiliza como una arma de manipulación para diluir la responsabilidad que cada una puede tener. Porque en este sentido, cuando se habla de las responsabilidades particulares y estamos hablando de lógica jurídica, uno no puede responder que si yo, por ejemplo, y lo digo como un ejemplo nada más, si yo me robé algo en una tienda, no puedo decir que aquel también se lo robó y que eso me emancipe a mí de las responsabilidades particulares que tengo yo con respecto a este delito. Es decir, cuando se te acusa de algo, tienes que responder en relación a lo que te está acusando, disculpen, y no llevarlo a lo general y llevarlo a lo que es esto justamente también de la proyección, que es parte de, creo que se ve un poco en esta parte del discurso que ella ha hecho. También alguien me dijo, este es un comentario pues alejado de lo que es el análisis, pero bueno, en realidad no tan alejado, sinceramente, porque en el fondo de todo en donde ella está sentada, hay una guitarra. Y en este momento, porque tuve que cortar la imagen por temas de derechos de autor, pero en la guitarra que está atrás de ella hay una firma y algunas personas me dijeron que era la firma de Gloria Trevi. Entonces, esa parte de atrás sí está, creo que muy pensada para que justamente tenga también un mensaje. La guitarra puesta en esa posición da una sensación de que esto está de alguna forma, digamos, ordenado así. Está bien, evidentemente el mundo haría esto de poner un texto en el cual comunique algo más y sea más congruente en tu mensaje, pero si la guitarra tiene la firma autografiada de Gloria Trevi, ahí no lo sé, pero alguien si lo quiere checar, vamos a ver si esto puede ser así. ¿Qué diría esto como mensaje adicional a este discurso? Si hay una guitarra atrás con un autógrafo de esta cantante. Sin saber lo que realmente uno pasa, ni imaginarse que la realidad de lo que uno vive o uno vivió, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que se piensa. Y a veces yo, que gracias a Dios como persona pública puedo tener esta oportunidad ahorita o en mis redes sociales y que quiere uno aprovechar los momentos pues, para defenderse o contar una historia como lo hice en el podcast o no sé, decir, oye, pues eso no es cierto, ya deja de atacar, por favor. De pronto siempre hay alguien que demeta eso y desafortunadamente tratan de desviar la información. Todo es simple rating, por aumentar el rating, desacreditar. Siento que hay una presión emocional tremenda, la verdad, para todas las personas que somos víctimas de esto. Y repito, no quiero reducir, pero estamos siendo víctimas todas las personas del mundo que somos atacadas por lo que sea. Bueno, otra generalización. Ella va de lo particular a lo general, pero esto les digo, es una parte, es una constante que sucede mucho y es lo que justamente esto lo legitiman. Yo en la universidad tuve clases de teorías de la comunicación y me acuerdo mucho de dos autores que eran Adorno y Horkheimer, pero no solamente ellos, también están muchos más que analizamos en la universidad. Y recuerdo, pero particularmente Adorno y Horkheimer me marcaron muchísimo porque también hablaba de todo este conflicto de lo que era la simbología, de lo que nosotros decimos, cómo lo decimos también, y cómo se estructura esto también en un mensaje que sería un mensaje grande o un metamensaje. Y es ahí donde vemos una disonancia fundamental, porque si bien ella reconoce
haber vivido una experiencia traumática evita toda referencia directa a las consecuencias que las otras personas sufrieron por decisiones en las que ella estuvo involucrada. Esa omisión, en esos términos semióticos, es el silencio como signo. Yo como persona pública, a raíz de esta historia, porque después de que este escándalo terminó, no ha habido ningún otro escándalo en el que yo haya estado vuelta como para que digan, no, bueno, es un incidente, ¿no? O es un problema para la sociedad, o no sé. Entonces, hay como una presión emocional tremenda, como que la obligación de casi estar defendiendo de cada cosa, el morbo que estas personas a nivel social, redes sociales infunden es tremendo, u obligándonos, ¿no? a quienes ni siquiera nos conocen, a estar demostrando quiénes somos y lo que hacemos y estar demostrando. Entonces, aparte, ya no se ha vuelto una red social, una plataforma como para estar cantando, estar haciendo avisos bonitos ni nada. Bueno, es que pareciera que la persona que está hablando con nosotros, si la escuchamos fuera de contexto, es una persona que está siendo atacada sin ningún tipo de sentido. Y no es que uno diga que tenga sentido atacar a nadie, por supuesto que no, pero cuando uno pregunta o indaga acerca de una temática que recientemente se acaba de abrir en California, en este contexto, que es un caso de conocimiento público adicional a esto, es un caso de los más impactantes del mundo del espectáculo y es un caso además en el cual se le acusa a ella de ser una copartícipe en este sentido. Uno pensaría que estamos hablando de una influencer que está hablando de su vida y que pues le están atacando los haters. Pero esto no es así, y no es así, y parece así justamente porque se opaca el otro lado. Y se opaca el otro lado que ha sido un olvido histórico en este caso, porque siempre ha estado ese olvido histórico. Lo interesante de esto es analizar que desde el otro punto de vista, desde la defensa de las víctimas de este caso, siempre han tomado en cuenta lo que han dicho ellas, no en necesidad de desmentirlo, sino en necesidad también de corroborar lo que una dice con la otra, compaginar los hechos y entender qué fue lo que pasó. Aquí no hay esa compaginación de hechos fácticos, de hechos históricamente, digamos, verídicos, como por ejemplo que todas en este sentido fueron víctimas de este hombre, pero que adicionalmente hubo una estructura que se ejecutó desde adentro en la cual cada una de estas personas tenía una jerarquía. Sin embargo, la jerarquía se relacionaba en cuanto a la información, el acceso a la posibilidad de entender cómo funcionaban estas dinámicas, y esto de la información es elemental, porque en la información es el conocimiento y el conocimiento es la conciencia del hecho y la conciencia del hecho es la complicidad. Si, por ejemplo, estamos huyendo y vamos al éxodo a Brasil, pero hay unas, dos, tres, cuatro, cinco chicas que no tienen ni idea a dónde van ni por qué se van y están siendo además víctimas del proceso y la compleja confabulación de manipulaciones de diferentes factores internos de esta dinámica, no puede esto sino decirnos que evidentemente hay una responsabilidad mayor de la élite, por así decirlo, o las ministras en este contexto, y un ejemplo tipo en términos de presidencia o algo así, en relación a este poder. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler cayó, no solamente cayó Hitler, cayeron también los ministros de propaganda como Goebbels y cayeron otros en los juicios de Auschwitz. Por eso es que estos juicios existieron, porque existió una corresponsabilidad en estos sistemas. Y así como en esto, quizás podemos extrapolarlo al sistema que ejecutó Sergio Andrade, sí, desde la cabeza, pero al mismo tiempo con ramificaciones. Ahora, esto no es solamente lo impactante, sino que además no se ve un ápice de reconocimiento de culpa alguna de estas personas que además dicen que reconocen culpas, pero yo me preguntaría cuándo y dónde o qué culpa reconocieron, porque en el fondo es una intención negacionista de seguir persistiendo en este proceso de revictimización de personas que ya han sufrido lo suficiente a consecuencia de actos que ellas adjudican que son debido a ellas. Entonces, por ejemplo, cuando Liliana nos dice que fue la misma Raquel que iba a su casa a captarla, a hacer todo este proceso de manipulación, que Raquel no lo reconozca y que en lugar de eso ataque a Liliana a través de su esposo, que es el vocero de la violencia digital de la cual ella está hablando, de la violencia de género, de la violencia, todo esto, ahí es donde radica esta ironía y es por eso que este discurso no puede sino tener una intención que no sea la genuina, que desde mi punto de vista auténticamente, digamos, simplemente de ponerse ella en una postura y utilizar esta herramienta como una especie de vendetta con relación a lo que es justamente esta dinámica de símbolos en todo el caso. Yo creo que ella está ahí sentada de alguna manera para representar una victoria simbólica, por supuesto, porque en términos, digamos, fácticos no tuvo el impacto que quizás pudieron ellos llegar a pensar, porque esto pasó sin pena ni gloria, y lo digo de verdad con toda sinceridad. ¿O quién se acuerda de estas palabras que se dijeron en este momento? Lo cual además le da una carga adicional.
y yo me preguntaría, si ustedes van a hablar a un podio político de la relevancia que tiene este podio en tu país, ¿no creen que hubieran ido un poco mejor preparados? Porque también hay una incongruencia, digamos, narrativa en cuanto a la forma en la que, digamos, instaura el discurso. Se ve bastante improvisado en ese sentido en muchos aspectos, porque se habla de violencia, se habla de ataques, se habla de personas, pero este es como un éter que no se termina de dibujar en el horizonte. Y es uno de los elementos más potentes de este discurso, que es precisamente lo que no se dice, lo que la semiótica del silencio nos narra. Es lo que ella esquiva, lo que Raquel menciona explícitamente y, e implícitamente, y, por ejemplo, la omisión completa de que ella enfrenta cargos en California y que debido a este juicio es que se empieza a escudriñar un poco más su historia y a consecuencia de los testimonios que han dado las otras víctimas y la contrastación de lo que es la información que tenemos actualmente, la gente en un gran número de personas han llegado a la conclusión de que esta persona ha seguido manipulando el discurso narrativo. Entonces, esto es la consecuencia de eso. Pero si lo escuchas fuera de contexto, pensarías que realmente es algo que no se sabe de dónde salió. ¿Quiénes pueden ser estas personas que tienen esa intención tan terrible de desprestigiarla? Si cuando antes de que todo esto pasara la gente escuchó su podcast, la abrazaron. La abrazaron incluso cuando ella afirmaba que ella era víctima de la misma persona con la que se está uniendo en este momento y en teoría, yo no sé si será así o no, pero si ella se une con la propia depredadora que ella calificó como depredadora en una entrevista, saboteadora, obstaculizadora de carreras, y bueno, una persona que se mueve en las artes oscuras de la manipulación, como ella misma en su momento definió a Gloria Trevi. Estas son palabras de esta misma persona, pero ahí está el doble discurso en este contexto. ¿Soy yo capaz de unirme con la persona que me hizo tanto daño solamente porque en este momento estoy enfrentando una demanda? Y quizás sí, quizás tengan que estar juntas, no porque quieran, sino porque les conviene. Sino estar como pensando, ¿cómo voy a demostrar quién soy? Lo digo porque me pasó y lo digo porque lo veo en nuestra juventud principalmente. Ahora, personas que han hablado y que de verdad me siento fascinada, a quienes ni siquiera nos conocen, a estar demostrando quiénes somos y lo que hacemos y estar demostrando. Entonces, aparte, ya no se ha vuelto una red social, una plataforma como para estar cantando, estar haciendo avisos bonitos ni nada, sino estar como pensando, ¿cómo voy a demostrar quién soy? Lo digo porque me pasó y lo digo porque lo veo en nuestra juventud principalmente. Ahora, hasta ahora todas las personas que han hablado y que de verdad me siento fascinada porque a todos les he aprendido de todo lo que han dicho, hemos coincidido con esto, el ojo hacia... Bueno, aquí otra vez el tema de lo particular a lo general, porque yo siento que ella no se mete en lo particular porque sabe que cualquier fibra de particularidad le podría poner un momento de incomodidad en este contexto, porque yo estoy seguro que la gente que está ahí no creo que le pregunte realmente algo que le haga sentir incómoda, sino que entre el silencio de las personas o la reflexión del público que la está escuchando o que la va a escuchar a posteriori, también está justamente eso, ella no quiere dejar esos espacios, eso asumo yo, con respecto a preguntas de esto. Ella, en general, si alguien la escucha y no sabe el contexto de la historia, pensaría que es una influencer que ha sufrido tipo un acoso cibernético por una entidad que no se entiende ni se explica por qué. Pero además, esta entidad no solamente lo tiene contra ella, sino que es un efecto, es un fenómeno natural que ha venido con el desarrollo de la tecnología de la información a, bueno, afectar a todas las personas, pero no se sabe bien quiénes son los afectados y quiénes son los atacantes. Eso no queda claro, de la misma forma en que no cita, por ejemplo, los documentos en la corte, no habla de las fechas, esto no es casual, es lo que yo pienso, justamente se evita hablar de eso porque es el tema que no va a hablar, es el elefante rosado en la habitación, es el tema de evadir, justamente. Lo que se quiere justamente en este contexto, y pienso yo, desde mi opinión, es que se tomen medidas de regulación, supondría yo, pero ustedes se imaginan unas medidas de regulación a partir de lo que piensa Raquel o lo que piensa Sergio Mayer en ese contexto. ¿Dónde han demostrado ellos que tienen ese tipo de conocimientos como para que puedan ellos ser los que hablen de esto? Bueno, realmente yo desconozco esto. La verdad me pregunto genuinamente si esto es así, porque nunca he escuchado, por ejemplo, a Raquel que conozca mucho de este tema y sin embargo está hablando de esto, que es algo sumamente grave y es algo sumamente complicado. Es algo que puede atentar con la democracia de un país completo. Y bueno, evidentemente yo espero que estos sean esfuerzos vanos de algún tipo de censura o de algún tipo, en teoría, pues, de mi opinión, de
La regulación, pues al mismo tiempo yo creo que las personas que han mentido en el pasado con tanta desfachatez y hoy por hoy no se han atrevido a realmente, genuinamente asumir responsabilidades de nada, desde mi punto de vista, no creo que sean los mismos que puedan decir cómo se regula o se, digamos, administra un poder como el poder comunicacional, que es un poder que precisamente ha tratado de permanecer democrático. Porque la consecuencia de que alguien sea, digamos, en teoría y según su punto de vista, insultado o escudriñado o, digamos, investigado, es ínfimo en comparación a lo que puede ser el resultado de un intento de regulación de esta tecnología de la información. Porque si la consecuencia de la libertad es que ciertas personas que han sido públicas y que han estado relacionadas con este tipo de casos, que son casos criminales, que sean escudriñadas, esto nunca tendrá el mismo precio que la libertad de expresión de las personas que están hablando de esto porque es de conocimiento público. Y debería ella, creo que yo voy a abogar por esa libertad, pero es algo que no la veo mencionarlo porque parece un discurso que solamente tiene un lado y eso es lo que a mí más me preocupa de todo esto. A los jóvenes. Si yo que ya soy un adulto, hecho y derecho, ¿verdad? No puedo decir, ay, no me importa, ay, no pasa nada, no duele. No, sí duele y mucho. Entonces yo me pongo a pensar en todas estas personas vulnerables, que son chiquitos, porque es inevitable pues que los chicos jóvenes, o a veces niños, porque he visto niños en las redes y viendo YouTube y viendo cosas, es inevitable que entren. Entonces no todos los papás creen en esta limitante, ¿no? De que no puedes ver esto, hasta cierta edad te doy un teléfono. Entonces imagino yo la vulnerabilidad, porque además cuando yo empiezo mi historia de vida, tremendo. Bueno, esto también les digo, es la constante y va a ser la constante en este discurso, y lo van a notar ustedes mismos, es lo particular a lo general. Eso es, siento yo, una estrategia también de tratar de generar empatía. Yo y tú pasamos y vamos a pasar lo mismo si es que no lo hemos pasado todavía. Si no has pensado en esto, quizás pueda que pienses en tu hijo, que hay papás que no creen en la regulación del Internet, lo cual realmente no está muy vinculado a la temática de este foro, porque no es la regulación con respecto a los jóvenes de esta información. Se supone que ella lo que está tratando, bueno, supongo, ¿no? Que el tema central de esto tiene que ver con que la información que sea, digamos, escudriñada sea verídica y no, digamos, ¿cómo explicarlo? No difamatoria o en ese sentido. Supongo yo que ese es el tema principal, la verdad versus la mentira, no la regulación de una información porque no tienes edad suficiente para acceder a la misma. Pero capaz estoy equivocado, esa parte no estoy seguro si sea así o no. En los comentarios, si quieren, muchachos, ustedes comenten y por cierto, denle me gusta, suscríbanse al canal, que se me olvidó decirlo, que ya que llegamos a 20K, mi gente, sí, genial, genial. Pero bueno, ahora les recuerdo también que además esta parte yo sí la quería resaltar porque la tengo que resaltar sí o sí, es el nivel de violencia tan profundamente terrible que ha ejecutado la pareja de esta persona, su esposo, que en ese sentido ha sido una persona que se ha encargado de decir los insultos. No había uno conocido ese nivel de insultos, porque son insultos que llegan a lo vulgar en un sentido muy gráfico en ese contexto. Y puede que la gente diga, bueno, ustedes se ríen, ustedes no sé qué, pero la sátira no es ningún tipo de delito y no es ningún tipo de ofensa. Quien se ofende porque satirizan su realidad es porque realmente en el fondo no quiere que sepan que algo de lo ridículo que se está exponiendo es verdad. Es decir, en ese contexto, y lo remarco, la sátira no es un tipo de violencia, es un tipo de crítica que está detrás del humor. Y muchas veces hemos hecho sátiras, eso sí es cierto, una sátira que tiene un tipo de mensaje también. Pero no solamente eso, sino que hacemos preguntas en este contexto, y lo digo particularmente por este canal, que son preguntas sumamente responsables, siempre aclarando que son teorías especulativas que pretenden hilar ciertos conceptos que han estado como legítimos y como propios. Porque no puede ser que la voz de esta mujer valga más que la voz de los testimonios que dicen las víctimas, que además son en números más que ella. Hasta este contexto, ni ella ni Gloria estaban juntas, lo cual es una voz, otra voz separadas, hoy unidas quizás por el interés de estar en una demanda que les conviene, quizás unirse porque ven que el barco se está hundiendo en teoría, eso lo puede especular cada quien, pero las acusaciones que, por ejemplo, ha hecho su esposo también son difamatorias. Acusaciones terribles, terribles, y que ojalá no sea ella la que permite que este hombre haga todo esto. Porque lo que sí se puede saber es que la información que él obtiene acerca de lo que dice que sabe del caso, supuestamente, sin ninguna pruebas, son información que solamente pudo haberlas obtenido a través de su esposa o de otra fuente, pero una de las fuentes pudo haber sido su esposa.
y si su esposa le da información que supuestamente, según ella, es verídica, ella lo que hace es justamente tratar de herir a la gente oculta, de una manera encubierta, porque no va ella directamente a decir lo que piensa, se esconde quizás a través de su esposo y le mete la puya y le dice, insulta. Eso es en teoría, es lo que especulamos. Y en semiótica lo llamamos los signos flotantes. Son elementos que deberían estar anclados, en este caso, una realidad legal, pero que se deja en vagar en esta ambigüedad. Estos signos flotantes, que como les digo, deberían ser anclajes con respecto a esta narrativa, no están siendo tan certeros, son ambiguos y se mueven en el éter de la especulación, irónicamente hablando de que no se debería especular con respecto a esta persona, porque eso es el metamensaje que ella quiere tratar de comunicar, que están diciendo cosas que son falsas acerca de ellas. Y me encantaría saber cuáles son esas cosas y si ella las adjudica como falsas, ¿cómo puede demostrar que son falsas? Eso sería interesante. Ella habla de acusaciones, que se dice, de cosas que se especulan, como si la situación fuera una nube sin forma. Esto genera un efecto de realización y para la audiencia promedio, si no está bien informada, puede llegar a pensar que Raquel está siendo simplemente atacada sin fundamentos. Ese es el poder de controlar el lenguaje. No hace falta mentir. Basta con elegir cuidadosamente lo que se nombra. Yo tengo 14 años, entonces siento lo vulnerable que puedes ser, siento cómo es fácil manipularte. Entonces, si tienes a una persona a la que tú admiras o que te gusta o que estás enamorada platónicamente o lo que sea, lo que te dice te pega tanto que entonces pasamos a ver estas historias terribles de niños, de chiquillos quitándose la vida o desafortunadamente cayendo en manos de depredadores como fue mi caso, ¿no? Entonces, no es nada más, creo yo, esto no es nada más un... Bueno, aquí se hace la presencia también de lo que se denomina la construcción de la víctima, en este sentido, ¿no? En términos, digamos, de lo que es el discurso. Y en este discurso Raquel hace un juego constante entre la fragilidad y el control. Ella se presenta como alguien herida, emocional, incluso rota, pero a la vez cada palabra, cada pausa está medida en ese contexto. Esa es la paradoja, un discurso que se presenta como espontáneo, pero profundamente diseñado en el aspecto emocional, no en el aspecto, digamos, de formalidad, sino esto va más que todo enfocado a lo emocional. Este tipo de discursos emocionales cumplen la función muy específica, evita el pensamiento crítico. Es más fácil, es más difícil cuestionar a alguien que llora, que se quiebra, que dice, solo quiero sanar. El espectador pues se ve emocionalmente coaccionado a empatizar, en teoría, aunque existan elementos que inviten a la sospecha, mejor dicho. Aquí entra en juego lo que en el análisis del discurso se llama neutralización ética. Es decir, cuando un sujeto intenta borrar su responsabilidad moral bajo la justificación del sufrimiento vivido, yo también fui víctima, se convierte en un yo no pude haber hecho daño. Y otra cosa que entra importante es que hasta ahora la ausencia del caso en California es notorio. Volvamos al punto crucial. Raquel está enfrentando acusaciones específicas en el estado de California. No es una figura libre de procesos. Y sin embargo, el discurso que ofrece está completamente desconectado de esta dimensión jurídica. ¿Por qué? Porque al mantener el relato en el plano emocional y biográfico, evita tener eso que responder ella en realidad desde lo legal y lo histórico. Se va a lo emocional y lo biográfico y lo contrapone a lo que sería esto legal y los términos fácticos históricos. No hay datos, no hay pruebas, no hay contexto judicial, solo hay sentimientos y eso es precisamente lo que se necesita para proteger el ámbito de la opinión pública. Pero hay una contradicción profunda en esto. En entrevistas pasadas, la misma Raquel ha hablado de irregularidades, de cosas que ya sabía, de dinámicas que eran muy oscuras. Entonces, ¿por qué ahora pide que no se le cuestione? ¿Por qué pretende esa sorpresa, este escrutinio? Ella ha adjudicado que hay un montón de cosas ocultas de esto, que en su momento se sabrán en diferentes ocasiones, que ella tiene las pruebas y quizás las tenga, quién sabe, yo lo dudo, pero bueno, eso cada quien puede pensar y decir lo que quiera en este contexto, pero yo dudo que eso sea así porque también quizás pueda ser parte de esto que sería estos anclajes desdibujados, que son más bien abstractos, que son más bien como esas nubes que pretenden ser legítimas, pero no pesan lo que dicen pesar en ese contexto. El problema de redes sociales creo que va mucho más allá, porque número uno, lo peor de todo es que mucha gente lucra con este daño.
y eso me parece doloroso. O sea, hay gente que se gana la vida destruyendo vidas ajenas, ¿no? Destruyendo vidas de personas que ni siquiera conoce. Y como ya dije hace rato, no solamente a personas públicas como yo, sino a mucha gente que se encuentran por ahí. Ahora los ridículos están de moda, entonces vemos a alguien que se cae y en vez de... El otro día tuve una entrevista, perdón que me salga un poquito, tuve una entrevista y me decían, ¿qué piensas de lo que pasa ahora de tu caso, por ejemplo? Que hay mucha gente que está hablando de lo mismo. Entonces yo les decía, el problema es que hay casos como el mío, que envuelve muchísimo sufrimiento de jóvenes mujeres, de sus familias, de los hijos que tienen actualmente. Esta es la primera vez que ella nombra a estas personas que está nombrando en este contexto, desde que yo recuerdo, porque dice a sus familias, y esto yo me atrevería a especular y a pensar que quizás sea una de las pocas veces y de las primeras en ese contexto más reciente en las que ella nombra a esas personas porque las ha ocultado durante tanto tiempo y las ha ocultado quizás porque se acuerda cuando ella estaba en casa de Liliana, por ejemplo, o en casa de alguna chica y se hizo amiga de la familia para manipularlos. Esto lo digo en teoría y basado en lo que son los testimonios de este caso, porque Raquel construye un mega mensaje, un metamensaje que al mismo tiempo es un hipermensaje. Es un hipermensaje que no está sustentado en algo sólido, pero pretende tener la legitimidad del peso de las palabras que son fácticas. Y aquí no hay palabras fácticas en ese contexto. Es muy interesante que nosotros nos preguntemos, según lo que ella está hablando y hasta ahora lo que hemos recorrido, ¿cuáles pruebas ha mostrado de lo que ha dicho? ¿O de qué verdad rotunda ha hablado? Ella ahorita está quizás utilizando el nombre de los padres por primera vez, pero para adjudicárselo a ella como un beneficio. Cuando le dicen, el problema del caso como el mío es que hay mucho sufrimiento, ella no reconoce primero que en parte de ese sufrimiento quizás ella puede haber estado involucrada y consecuencia de este sufrimiento es consecuencia, disculpen, de actos que ella hizo en el pasado, manipulada o no. En realidad eso es inverosímil, porque en este contexto y en ese particular momento, cuando uno está manipulado o no, uno reconoce que en su manipulación le hizo daño a otras personas. Y ante esto no puede sino emitir cierto respeto por el dolor ajeno. Pero ella lo que ha dicho de las demandantes, que no sabemos quiénes son, pero como han sido víctimas también y le están denunciando a ella y adjudican que el dolor ha sido por ella no reconoce este dolor y me preguntaría yo si ella piensa que todo el dolor que le adjudican que ella causó es en relación a un interés económico. Porque si esto es así, ahí radica justamente la capacidad de reconocer culpas de esta persona. Y lo que importa ahora es, ay, pero es que espérate, o sea, ¿con quién anduvo? No, espérate, es que ¿qué le hizo? Ay, espérate, es que la falda estaba más cortita. Esta parte es irónica porque ella habla de eso y dice de esa manera, pero no es ella precisamente que tiene vínculos con periodistas amarillistas en este sentido, eso lo digo en términos de opinión propia, porque lo que yo sé es que ella ha estado en programas como El Gordo y la Flaca, por ejemplo, que lo primero que le preguntaron fue en esa entrevista que ella hizo, que es que si a Sergio le gustaban los tríos con Gloria Trevi y con ella. Fue la primera pregunta que hizo el gordo, este hombre, el periodista, con el que ella se sentó, que es su amigo, según lo que ella dice, ¿no? ¿O a quién le estará ella hablando? ¿Le está hablando de los youtubers que hacen contenido? Es una generalización muy grande y al mismo tiempo pareciera ser un poco una hipocresía, porque ella se sienta con gente que hace esto que ella dice y muy campante y muy sonriente, les da entrevistas y va con ellos. Entonces es la misma hipocresía, creo yo, y la doble moral en este sentido de decir que le están insultando cuando ella es pareja de una persona que insulta con bajezas que no tienen límites. Entonces se nos olvida el problema que está sucediendo ahí. Entonces tenemos un caso, un escenario, ¿no?, de una víctima con su abusador, de lo que ustedes quieran, de lo que sea, de bullying sexual, de lo que sea. Y entonces tenemos al típico con el teléfono ahí, que en vez de estar ayudando, está grabando para conseguir un like o para informar fuera de contexto. Y eso a mí como mexicana y como persona pública, pero principalmente como mujer y como ser humano, que antes de ser pública y artista y lo que sea, soy un ser humano que siente y que le preocupa su sociedad y que le preocupa las familias que... Bueno, esto es, esta parte es como la memoria selectiva y construcción de una narrativa, en realidad. Son dos componentes. La memoria selectiva es acompañada de la construcción de una narrativa. Se recuerda lo que se conviene y se utiliza lo que se puede hacer útil para una narrativa construida a partir de un concepto que uno quiere, digamos, estructurar.
Lo que está en juego no es solo su imagen, sino la historia de este caso, la memoria colectiva. Raquel está intentando escribir su versión oficial de los hechos, una donde ella es la que fue arrastrada, no la que tomó decisiones, una donde todo lo que pasó es atribuible a otro. Y este intento tiene componentes, digamos, éticos complejos. ¿Se puede reescribir la historia personal sin asumir responsabilidad histórica? ¿Se puede pedir comprensión sin ofrecer verdad? ¿Cuántas memorias quedan sepultadas bajo discursos cuidadosamente editados? Ella habla de sanación, pero nunca de justicia. Ella habla de reparar, pero no de a quién. Habla de seguir adelante, pero nunca de rendir cuentas. Todo eso, desde el punto de vista comunicacional, revela un tipo muy específico de estrategia, la estrategia del blindaje emocional. Y a esto también le agregaría una parte que, de este segmento que construye una narrativa también, que es que ella dice que le preocupa su sociedad y es la misma persona que estoy parada en un podio político y la misma que sabe que está el hermano de Sergio Andrade, Eduardo Andrade, aspirando a ser juez en un partido político, o si no es que ella es perteneciente a un partido muy poderoso políticamente hablando en su propio país, y es el mismo hombre que la secuestró a ella frente a su hermana y frente a sus padres, con 2 armas y con un equipo policial que es del Estado. Es decir, este hombre utilizó su influencia política no para tratar de llevar seguridad o llevar paz al pueblo que lo eligió o al pueblo que no sé si lo eligieron o no, la verdad dudo que lo hayan elegido, pero bueno, lo que sea, al pueblo que está contando con su rol como empleado público para que él ejecute esto y no que los impuestos vayan para secuestrar a Raquel. Eso es lo lógico, digo yo, ¿no? Pero a ella no le queda conciencia moral con respecto a la sociedad en la que vive pensando que este hombre va a ser juez, que es el que la secuestró a ella, por ejemplo. Entonces, no sé si se entra aquí la conciencia moral que ella diga que le preocupa a la sociedad porque hay niños grabando bloopers de acerca de gente que se cae. Porque además el hecho de que gente grabe bloopers no tiene que ver con el problema digamos, de regular la tecnología de la información. Está ajeno a esto. Es una dinámica que en teoría se parece porque la tecnología de la información está ahí como puente. Pero que un niño tenga un teléfono y acceso a una cámara para grabar esto no tiene nada que ver con que regulen la información en Internet. Bueno, es lo que yo pienso. Acuden a mis conferencias motivacionales, tengo unas conferencias que se llaman Rompiendo Cadenas, y no les quiero ni decir todo lo que esta gente me comparte, el llanto, la frustración, lo doloroso que es ver a sus hijos y a sus familiares sufriendo por este abuso, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esto de lucrar y de ya se sale de contexto, estos jóvenes son lastimados, reciben bullying. Hay algo que me llama la atención, que yo estuve más o menos investigando ahora que iba a tener esta. Aquí no entiendo qué tiene que ver la temática del bullying con la regulación. Ella no está recibiendo bullying, ella es una figura pública en este contexto, pero no es gracias a su carrera, ella es una figura pública en relación al caso, a un caso que está siendo abiertamente investigado en California, un caso que está siendo denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y digamos, entes internacionales con respecto al mismo. A esto es a lo que voy. Pareciera que esto no existe en su narrativa, pareciera que ella está divorciada de la realidad que le atañe. Y quizás sea por este divorcio de la realidad que le atañe, que ella sea capaz de pensar que a través de que su esposo insulte a las víctimas, en teoría, esto le va a llevar a algún lado o le va a posibilitar algún beneficio. Quizás una vendetta, quizás una venganza, pero que esta venganza no habla sino de la persona que hace lo que dice que le hacen por venganza. Es decir, si a mí alguien me golpea, en teoría, yo respondo con otro golpe. Y es el ojo por ojo y diente por diente. Bueno, supongo yo que esa es la filosofía que ella aplica, porque si ella está detrás de algunos insultos de su esposo, dándole información o permitiendo que él lo haga, o quizás siendo indulgente con su rol, llamándolo mi salvador o mi defensor, para que él siga motivado haciendo estas cosas y quede como una especie de, bueno, no sé de qué, pero bueno, no sé, en realidad hay que ponerle. Pero claro, ella, ¿por qué no piensa más bien en detener eso en su propia dinámica interna, en su pareja? Es decir, reacciona y mira, tu esposo tiene una cuenta en TikTok en la cual insulta a las chicas y se dedica a esto, ojo. No se dedica, por ejemplo, a exponer, por lo menos en la cuenta de TikTok que tenemos en el canal, a exponer conceptos. Y sí, conceptos que están parcializados, porque evidentemente nosotros tenemos una postura en este caso que es más que clara, pero a pesar de esto, nosotros no nos vamos a dedicar a insultar con calificativos ni adjetivos que no tengan ningún tipo de concepto ni nada que lo sustente. Pero yo me pregunto si ustedes van a la cuenta de TikTok del esposo de Raquel y tratan de encontrar un concepto. Me encantaría.
algo que demuestre que es loable y es genuino lo que este hombre está diciendo. Porque lo que dice son cosas como que estas hipócritas, cosas así que uno dice, yo nunca he puesto, por ejemplo, Gloria es una hipócrita, que no sé qué. No, porque ese tipo de cosas no son lo que estamos debatiendo acá. Y eso sería lo bueno que reflexionara Raquel al respecto de esto. No lo va a hacer, yo sé que no, porque ella no nos va a ver a nosotros, si es que nos viera algún día, que no creo, pero bueno, quién sabe, sino como enemigos. Y en el fondo no somos enemigos de estas personas tampoco, porque nosotros no somos nadie para ser enemigos de nadie. Nosotros somos simplemente personas que hemos creado contenido y estamos acá desde nuestros hogares, opinando gracias a la democracia, que precisamente quizás ellos quieren o ella quiere o quien sea de estas personas quiere regular. Pero la regulación de esta responsabilidad y este poder, yo me atrevo así a decir, en opinión, que jamás debería estar del lado de personas que están actuando de esa forma, desde mi punto de vista. Porque si ella está ahí porque es amiga de Sergio Mayer, ustedes me dirán si es posible que ellos sean los responsables de crear herramientas para regular el Internet. Oportunidad, una vez más, diputado Mayer, muchas gracias. Que encuentro que el grooming, por ejemplo, no tiene todavía no está legalmente, o sea, cualquiera puede cometer grooming y no le pasa nada, no hay una... Esto no es verdad, esto que ella dice no es verdad, pero también quería acá aprovechar de acotar esto, que es un error de ella porque tiene desconocimiento del tema. Primero, antes de ir con eso, les quiero decir que tampoco sé si uno se puede revictimizar a uno mismo, porque al principio del discurso ella dice, no me quiero revictimizar, como diciendo que no me quiero hacer la víctima, creo que era lo que quería decir, porque no sé si uno puede revictimizarse a uno mismo. Creo yo que el concepto de revictimización siempre viene de un tercero o de otra entidad que lo que hace es con tu historia volver a hacerte revivir este tipo de cosas. No sé si uno puede autohacerse esto, pero quizás sí, quién sabe. Pero quizás creo que lo que quiso decir fue que no me quiero ser la víctima. No es que no se quiera ser la víctima, sino que hasta ahora es que se reconoce como víctima en este contexto. Bueno, hasta ahora no, hasta hace un tiempito, pero al principio cuando estaba del lado de Sergio no estaba reconociéndose como víctima. Incluso en muchos discursos su narrativa, digamos, de palabras no habla de Sergio como un depredador, sino como un ex amor que me engañó y yo por tonta caí. Entonces, bueno, básicamente ese es el resumen. Pero hoy ella va a utilizar en este contexto un concepto que es irónico en el fondo que el uso. Yo me quedé impactado cuando ella utilizó esta palabra de grooming, que cualquiera puede hacer grooming. El grooming siempre será un delito porque tiene que ver con la intención de acercarte a un menor de edad, usualmente con algún tipo de objetivo sexual oculto. Y que en ese sentido, pues, evidentemente, sí, no cualquiera puede hacer grooming, no es que cualquiera pueda acercarse a un menor de edad y tener unas intenciones sexuales y manipularlo de alguna forma y que esto sea legal. Bajo ningún contexto esto es legal. Lo que pasa es que no está gesticulado como tal o, digamos, estructurado como tal a nivel legislativo porque realmente es un lenguaje muy nuevo. Pero el grooming, ¿qué significa? Vamos a hablarlo en términos en general de dónde viene este término para aclararlo aprovechando. El grooming tiene que ver con la parte biológica, tiene que ver con los animales. Los animales hacen grooming, es un proceso de preparación, es un acicalamiento. Es como cuando dicen se acicala el animal, o el reggaetón que dice se acicala y va para la disco, algo así. Bueno, un ejemplo estúpido, pero acicalarse es en perfumarse, es como que prepararse para algo. Y este grooming es un proceso de condicionamiento, es un proceso de acondicionar a la persona al abuso. Si detrás del grooming no existe el abuso, no se denomina grooming, porque no existe en esencia la posibilidad de que alguien tenga grooming si no hay una consecuencia de esta índole negativa, no hay un hecho que pueda legitimar al grooming anterior como el grooming, ¿entienden? Es decir, si el grooming no es ilegal, no es grooming. Tiene que ser ilegal, tiene que cometer un acto ilegal en contra de un niño, de un joven, bueno, usualmente un menor de edad, básicamente. Y en este contexto, si el menor de edad, si por ejemplo tú vas y dices, yo estoy dándole una oferta de ser mi amigo a esta persona, a este niño, y es mi amigo y soy mi amigo de él, pero no pasa nada al final, eso no fue grooming, porque tus intenciones no eran estas. Y si tu intención era secretamente esta y no lo ejecutaste, tampoco sería grooming, porque en el fondo tiene que tener un proceso y es una descripción de un proceso de abuso que llevan como consecuencia diferentes pasos, pero que diga que grooming lo hace cualquiera y no pasa nada, es un desconocimiento incluso de su misma historia y habla de qué tan poca responsabilidad quizás tiene ella con, digamos, ilustrarse con respecto a lo que está diciendo. Es mi opinión en ese sentido. La ley que castigue esto está impune. Entonces, creo que nos falta muchísimo como sociedad, nos falta muchísimo y me encanta que sean ustedes dos responsables, podamos expresarnos porque ahora sí que dicen por ahí, pues hablas de cómo te ve en la feria, ¿no? Y esto, repito, pues no nada más me pasa a mí, le falta a muchísima gente.
Bueno, dos cosas finales, mi gente, ya vamos llegando a la parte de la conclusión de este análisis. Bueno, la conclusión es el riesgo de la pérdida de la verdad, básicamente el concepto en general. Pero antes de terminar con esta conclusión, quiero decirles que ahí quizás pueden ver en la guitarra firmada y sería interesante que alguien viera si esto tiene que ver con algún autógrafo de Gloria Trevi, porque sería más interesante ver como símbolo qué representa esa guitarra atrás. Pero más allá de esto, hay que recordar que es Raquel la misma que dijo en su contrademanda que las chicas sabían a lo que iban. Es la que está hablando de grooming en este momento. Y si ella sabe que lo que dijo es mentira con respecto a que las chicas sabían a lo que iban, ha cometido un perjurio en términos legales, ¿no? Porque está legitimando como propia una verdad que no es jurídica. Porque si ella conoce que realmente las chicas no iban a lo que sabían, a lo que iban, y ustedes creen que las chicas sabían a lo que iban, ¿quién aquí puede creer esto? Y si esto es mentira, es un testimonio falso que quizás esta persona ha dado en la corte. Bueno, al final yo no soy nadie para decir esto, es una opinión nada más, no tengo ningún tipo de aval jurídico, no soy abogado ni nada, solamente es un chico que está opinando, un hombre que está opinando acá en su casa. De esto, ustedes, que a ellos no les importa tampoco la opinión que tengamos nosotros, somos ínfimos en cuanto a las responsabilidades que tienen ellos porque están enfrentando un proceso bastante serio. Y bueno, eso es la seriedad que amerita este caso. Bien, dicho estas dos cosas, vamos con la conclusión, mi gente. Este análisis, digamos, no busca demonizar a Raquel, por supuesto que no, tampoco se trata de negarle la posibilidad de redención, pero el problema es que no hay redención posible sin memoria, sin verdad y sin justicia. El discurso que ella promueve hoy está diseñado para evitar el juicio y para no enfrentarlo. Y eso, en una época donde las víctimas están comenzando a hablar, donde la sociedad exige responsabilidad, no puede pasar desapercibido. La historia no se sana ocultando sus partes más difíciles, se sana reconociéndolas. Y mientras eso no suceda, cada nuevo discurso emocional será solo un disfraz más. Uno que protege a quien lo dice, pero hiere a quienes ya fueron heridas. Y bueno, esto es todo por este análisis. Espero que les haya gustado. Comenten, por favor. Si les gusta este tipo de análisis, vamos a llevar más análisis de esta índole para analizar la parte comunicacional, porque interesante que es donde justamente radica la conciencia de la manipulación. Yo les voy a decir algo. Cuando yo empecé a entender el tema del narcisismo, la psicopatía y la sociopatía integrada en la sociedad, yo tuve irremediablemente que ponerme a estudiar también lo que era la neurolingüística y todo el tema de los anclajes, el tema del lenguaje, porque es en el lenguaje donde radican las mayores manipulaciones. Y esto es básicamente súper importante que todos lo sepamos. Hasta la próxima.